Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar siempre pendiente de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Gafa TV Ecuador. Y por supuesto tienen que poner like en nuestra página web www.gafatv.com. Desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, estamos junto a Fernando García para dialogar con el dirigente Salvador Quispe. Él es dirigente indígena amazónico. Vamos a hablar un poco de la pandemia y el año electoral en el que nos encontramos. Para eso te damos paso, Fernando. Muy buenas tardes. Gracias, Galo. Gracias a los amigos que nos siguen todos los días a esta hora por Gafa TV Ecuador, en nuestro país y fuera de él, en el mundo entero. Nosotros, nuestra misión de comunicadores y periodistas es recorrer el país, recorrer el mundo, recorrer las situaciones, las cosas que nos interesan, las cosas que nos afectan para buscar nuevas voces, nuevas miradas, nuevos pronunciamientos y nuevas propuestas. Esta tarde hemos hecho contacto con el doctor Salvador Quispe. Él es un dirigente, como dijo Galo, un dirigente de la CONAIE del Oriente Ecuatoriano, y él fue en su debido tiempo asambleísta, y hace poco él fue prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe. Salvador, mucho gusto, buenas tardes por atendernos y por estar con nosotros en este diálogo. Para comenzar, te cuento que muy poco se conoce en el Ecuador, del oriente, de la sierra, de la costa, lo que pasa en el oriente ecuatoriano. ¿Qué está pasando en el oriente ecuatoriano con esta emergencia sanitaria? ¿Cuál es la realidad de las provincias de nuestro país situadas en la región amazónica? Salvador, un gusto, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Galo, qué gusto saludarles y sobre todo a través de su canal saludar a su distinguida audiencia, a sus seguidores en el Ecuador y más allá de las fronteras del Ecuador. ¿Cómo hemos visto nosotros de la Amazonía a la pandemia COVID-19? Bueno, muy preocupados, le diré con toda sinceridad. Al principio nos pusieron mucho miedo. Parecía que coronavirus era sinónimo de muerte. Definitivamente nos pusieron mucho temor. Y claro, quizás eso también ayudó para que tomemos los controles correspondientes de nuestras comunidades. Se puso los controles literalmente, no podía pasar nadie si no tenía la autorización de la comunidad. No podía salir ni entrar ni siquiera un comunero sin la autorización de la autoridad comunitaria. De alguna manera eso ayudó para que no entre la pandemia así con la rapidez. Pero al mismo tiempo lo que se estaba viendo a través de las pantallas de los noticieros, como muchos hermanos caían estando caminando, literalmente se desplomaban, y eso era motivo de comentarios y de preocupación. Sin embargo, más tarde, mi estimado Fernando, más tarde llegó el contagio también a nuestras comunidades. Fuimos contagiados y rápidamente, porque tengo que decir con toda sinceridad, en nuestras comunidades existe el temor de que vayamos a ser trasladados a los hospitales, porque la gente comenta de que te llevan al hospital, te entuban y de ahí difícilmente sales vivo. Entonces empezamos a hacer el tratamiento ahí nomás en la casa, en la comunidad, con cascarilla en primer lugar, con cascarilla, jengibre, ajo, cebolla, limón, vaporizaciones con eucalipto, con marco, y si es que ya nos atacaba la fiebre, con sauco, con el trago de la punta de la caña, con balsa, con caña agria, estos vegetales que son muy frescos y le ayudan a contrarrestar la fiebre, y de esa manera hemos contrarrestado y hemos salido. Gracias a Dios. Salvador, ese blindaje que ustedes han hecho, que me cuenta, sí ha servido de algo. Pero
¿cuál es la situación del sistema de salud del Estado en los pueblos de la Amazonía? Muy preocupante. Esta pandemia visibilizó una vez más nuestros hospitales, no necesariamente para las comunidades o en los territorios de las comunidades, nuestros hospitales en las cabeceras de provincia. Hablemos del Julius Dovner Hospital de Zamora, aquí en Zamora Chinchipe, sin los implementos, sin lo básico para poder atender a los pacientes. Tanto es así que nuestro hospital no fue calificado para acoger a los infectados o contagiados por coronavirus. Tuvieron que todos salir a Loja. Y esta misma es la realidad en cada uno de los hospitales de la Amazonía. ¿Qué será entonces de los subcentros de salud en las comunidades que están más al interior del territorio provincial? Esto, pues, sin comentarios. Los hospitales están bastante venido a menos, las casas de salud bastante desatendidas, y por eso es que a nosotros nos ha tocado siempre, y esta vez no fue la excepción, nos ha tocado siempre buscar nuestros remedios caseros y con eso contrarrestar los males, y ahora también nos ha tocado acudir a esa realidad que tenemos en la comunidad. En todo caso, allá no ha llegado el ministro de Salud, no han llegado las pruebas rápidas, las PCR, nada de eso. ¿Cuál es la realidad? Porque el señor ministro y el gobierno dice que es el gobierno de todos, pues. Acá no han llegado, Fernando, ni las pruebas rápidas, ni las pruebas lentas. Sí vino el señor vicepresidente de la República. Vino aquí, recibió los aplausos de los funcionarios públicos, empezando por el señor gobernador, los servidores, directores del hospital, algunas autoridades incluso de elección popular, dijeron que todo estaba de lo mejor, mientras el vicepresidente estaba diciendo que todo está bien y las autoridades, incluso los directivos del hospital estaban diciendo que sí, que todo estaba bien, el pueblo estaba molesto porque no es esa la realidad. Sin embargo, el señor vicepresidente de la República llegó justo en los días cuando salpicaba una denuncia por un supuesto sobreprecio en la compra de insumos de bioseguridad en el hospital Julius Dovner de Zamora. Se esperaba que el señor vicepresidente haga algo severo, pero no pasó absolutamente nada, y en los días siguientes se conoció de que las autoridades de Loja dispusieron que sus colegas de Zamora hagan un informe a ver qué es lo que habría pasado con esa denuncia pública. Hasta ahí llegó. Hubiera sido bueno que la visita del señor vicepresidente de la República motive que esa denuncia pase inmediatamente, no a pedir un informe de los servidores del hospital o del Ministerio de Salud en Zamora, sino inmediatamente a manos de la Fiscalía para que, como organismo competente, haga la investigación que corresponde, se esclarezca y, si es pertinente, la sanción que correspondía. Pero no, sí han venido acá, pero ha sido más para darse un vueltazo, entiendo, para ganarse unos aplausos, popularidad, tal vez buscar algunos votos, pero ya en la parte de la administración, absolutamente negativo. Estamos conversando esta tarde por GAFA TV Ecuador, para Ecuador y el mundo, con el dirigente indígena de la Amazonía ecuatoriana, el señor Salvador Quispe. Y las ayudas, las canastas, por ejemplo, no llegaron las canastas de la señora Ocles, del MIES, no ha llegado el bono que tanto promociona el gobierno, no ha llegado allá, Salvador, qué pena. Bueno, entiendo que está llegando alguna cosa, mi estimado Fernando. Entiendo que está llegando alguna cosa. Yo no me echo eco, no es que no necesito, pero tampoco me quejo, al contrario, doy gracias a Dios y al trabajo, porque cuando uno se pone la semillita en la tierra, mi estimado Fernando, la tierrita es generosa. No nos ha faltado un platanito, una yuca, alguna cosita de la huerta. Como decía una abuela, disculparán nomás, se me acabó la comidita y por eso pelea una gallinita. Eso nos ha tocado vivir acá. Y entonces quizá por eso no hemos estado muy al tanto, pero se escucha por las noticias de que algo están repartiendo alimentos. Ojalá así sea, porque hay muchos hermanos que sí lo necesitan porque hay mucha gente que
que vive en la ciudad, no tiene dónde sembrar una planta de cebollas, no tienen trabajo, y entonces qué bien por ellos, y ojalá sea de una manera equitativa para todos los que necesitan, y ojalá no se esté repitiendo, porque eso también se escucha en las radios, que solo se reparten entre los amigos de las autoridades y los que realmente necesitan no están recibiendo. Ojalá no sea así, ojalá haya un criterio de justicia para estos momentos tan difíciles que viven nuestros hermanos. Ojalá eso esperamos, y esperamos que el gobierno no esté dando yuca, pues, sino esté dando algo que valga la pena, ¿verdad? A Correcto. todos los ecuatorianos y en este caso a la gente del Oriente. Pero hablando en cifras, en números, Salvador, ¿sabe cuántos infectados, de pronto cuántos fallecidos ha habido y sobre todo en su provincia, en Zamora Chinchipe? Aquí estamos con alrededor de unos 150 contagiados. Entiendo que estamos con 5 compañeros, 5 personas, 5 coterráneos fallecidos. No se ha conocido más públicamente de otros, puede ser que haya alguien que no se ha reportado, podría ser, pero yo sí tengo que decir, por lo menos desde nuestras comunidades, incluso los abuelos de alrededor de 75, 80 años que han sido contagiados, no han fallecido, han sido recuperados, y esto nos alegra mucho, y por eso también estamos como motivando a estar listos. Si de repente algún otro hermano, algún otro abuelo es contagiado, entonces tengamos listo la botellita de los remedios, sobre todo la cascarilla, y saber que esa planta, esa medicina está aquí, están ahí en nuestras huertas, están las plantitas aquellas, eso nos halaga, ¿no? Siempre tener mucho cuidado en sobrellevar esas experiencias, esos conocimientos, eso nos motiva también. Han podido entonces aglutinar las experiencias ancestrales, ¿no es cierto? La cosmovisión que existe de los propios pueblos, incluso con algunas enseñanzas de la parte occidental. En todo caso, las comunidades que son de aislamiento voluntario, ¿qué información podríamos tener? Porque hubo unas denuncias a nivel internacional ya que el gobierno les ha descuidado, no solamente en Ecuador, sino toda la Amazonia. Claro, Fernando, o sea, y esta parte qué bueno que lo pone en escena, ¿no? Nosotros hemos venido reclamando. Por un lado nos ponen en cuarentena a todos los ciudadanos. Correcto, porque hay que tomar las precauciones correspondientes. Estamos totalmente de acuerdo y hemos acogido y hemos guardado cuarentena, nos hemos quedado en casa. Pero mientras eso ocurre con nosotros, resulta que las empresas petroleras, las empresas mineras, han sido calificadas con la categoría de estratégicas. Y como son estratégicas, nos han dicho que esas no pueden parar. Y en el caso de Zamora Chinchipe, las empresas como la Lundin, de origen canadiense, no paraban con enviar los trailers sacando los concentrados desde la cordillera del Cóndor, acá en mi provincia de Zamora Chinchipe, a Guayaquil. Y nos ponía en mucha preocupación. Si Guayaquil estuvo en esos días con toda los contagios mayores, nos ponía en muchas dudas. ¿Qué tal si ese carro venía de alguna manera trayendo el virus a través del chofer? Como se decía que los metales, por ejemplo, son muy propensos para sostener ese virus. Había mucha preocupación y pedimos que también deberían suspender sus actividades. Y tuvimos que armar aquí levantar la voz con fuerza para que recién allí paren y ellos también respeten la cuarentena. Pero en algunas partes de la Amazonía Norte me parece que eso no ocurrió y más bien nuestros hermanos indígenas de algunas comunidades han sido contagiados, me parece que con más fuerza, porque se ha escuchado incluso de más fallecidos, de algunos fallecidos en las comunidades indígenas de la Amazonía Norte. Y nosotros sí insistimos, si hay cuarentena debe ser para todos. Es primero la salud, más allá de los asuntos económicos, y debería ser para todos y no solamente para los unos, y los otros van y vienen como que si no estuviesen viviendo en ese ambiente de preocupación. Es decir, en plena pandemia también se hace el asunto de la segregación, de la selección y de la desigualdad y tanta cosa. En todo caso, los pueblos voluntariamente aislados, que ellos viven de la caza, viven de la pesca, viven de la recolección,
cómo se han estado manteniendo, subsistiendo en esta pandemia, y los otros pueblos que no son de las cabeceras cantonales de Salvador. Han seguido su actividad normalmente de la agricultura, de la pequeña ganadería, de las cosas que les dan sustento para la vida diaria. Sí, Fernando, definitivamente, definitivamente. Mis padres, que no viven aquí en Zamora, viven a 3 horas de aquí, a un lugar en el Alto Nangariza que se llama la parroquia El Nuevo Paraíso. Mis padres están allá con más tranquilidad. Ellos no han parado sus actividades agrícolas, ganaderas, detrás de su café, de su cacao, de sus toros ahí, de sus gallinas, la vida común y corriente de la comunidad. Y no ha habido mayor novedad por esos lados. Y entiendo que esa misma es la realidad en las otras comunidades. A no ser donde hay estos proyectos donde entra y sale los trabajadores, los técnicos, hay mayor fluidez de tráfico, de gente que está entrando y saliendo, entonces las cosas se ponen un poco más complicadas. Pero donde no hay esa fluidez de gente entrando y saliendo, ha habido una relativa calma. Yo mismo tengo que confesar, aquí vivo en Zamora, pero he vivido más esta pandemia en la huerta, y para mí ha sido una oportunidad, tengo que decir con toda sinceridad. Por el trabajo no nos dábamos tiempo de hacer algunas cositas, y qué bueno, para mí fue una gran oportunidad para igualarme en la huerta en varias cosas, así es que salimos con una tranquilidad, porque ya vemos ahora cómo están los plátanos, la yuca. Después de un corto tiempo va a haber bastante producción, porque le cuento que muchísima gente, por acá por lo menos en mi provincia, la gente que vive en la ciudad también tiene su parcelita en el campo, y como no se podía hacer nada en la ciudad, la mayoría se dedicó al campo, y yo creo que en pocos meses va a haber bastante producción, y eso también es bueno, porque al final ojalá podamos contribuir de esa manera con un granito de arena para ayudar con la alimentación a nuestros hermanos, por lo menos aquí en la provincia, ojalá un poquito más allá de la provincia de Zamora Chinchipe. En todo caso, se dice que esta pandemia en alguna medida ha sido un beneficio para la naturaleza, ¿verdad? Para ver florecer las plantas, ver florecer, ver a los animales. Y usted habla de huerta, Salvador. Aquí huerta en Quito, usted sabe, es una cosa pequeña. ¿Cuántas hectáreas son, pues, al fin y al cabo? No, bueno, acá en la Amazonía en general, ¿no? Yo sé lo que es tener una huerta en Quito. Yo tuve la suerte de vivir en Tumbaco, en San Juan, allá de Cumbayá para arriba, en esas lomas, cuando era estudiante. Y también tenía mi huerta y sembraba los rábanos y sembraba las lechugas y tenía mis pollos. Ahora ya veo que todo eso ha cambiado, ya no es lo que era en los años 92, 93. Ciertamente allá tener una huerta es un espacio muy chiquito. En la Amazonía en general se habla de un espacio un poco más amplio, pero igual sigue siendo la huertita para el consumo de la casa y uno que otro excedente para compartir a la feria libre, es verdad. Pero acá en la Amazonía tener un gran terreno no significa de mucha moneda, pero sí significa de mucha tranquilidad, de trabajo y estas cosas que también es la otra parte de la vida, ¿no? Que a veces uno mucho se preocupa que si hay o no hay los billetes, pero a veces eso no es tan necesario, y cuando hay acá, como yo suelo siempre repetir lo que dije hace un momento, la abuela dice que disculparán que no le ha podido preparar un plato de arroz, y que le disculpen porque se le acabó la comidita y que por eso peló una gallinita. Esa es la realidad del campo, ¿no? Esa es la realidad del campo. No hay el arroz, no hay el fideo, muchas veces se nos agota porque no hay los dólares para la compra, pero en cambio nuestra madre tierra, nuestra huerta, si no es lo uno, es lo otro, y eso nos ayuda. Yo creo, Fernando, Galo, yo creo que coronavirus nos hizo reflexionar y nos hizo pensar, y esperemos que eso no se quede solamente en la reflexión, que volvamos todos a darle cariño a la tierra, a la agricultura, ¿sí? Al sector agropecuario. Me parece que eso es lo que estaba faltando desde hace muchas décadas. Ustedes que son nuestros mayores, y con todo respeto lo digo, saben que en el Ecuador, por ejemplo, antes producíamos el trigo y teníamos hasta excedentes de trigo. Yo he leído en los libros, porque yo soy del año 71 recién, soy todavía muy muchacho para esto, pero los libros cuentan que habían hasta excedentes de trigo,
y ahora resulta que no producimos y compramos casi todo el trigo a la Argentina, a los Estados Unidos. Pero ahora con coronavirus, donde están restringidas las exportaciones, las importaciones, pienso que vamos a tener que todos volver a sembrar para por lo menos en primer lugar garantizar nuestra soberanía alimentaria y ojalá se vayan abriendo ya estos mecanismos de comercialización. Ojalá tengamos excedentes para poder vender. Pero a mí me parece que el coronavirus nos deja ese mandato, ¿no? Volver no solamente a sembrar, sino a sembrar con cariño, como lo hacen nuestros abuelos, con cariño, con gusto, que es la mejor fertilización para las plantas, sembrar con cariño. Con cariño también llevar los productos naturales a la olla de todos los hogares, sería muy lindo, Salvador. En todo caso, Galo se puso un poco serio porque ya le digo que es de la edad vulnerable, ¿sí? Bueno, en todo caso, sigamos avanzando y antes de terminar este tema, la mascarilla, el alcohol, el distanciamiento, el lavado de manos, eso no es tan prioritario en los sectores, me imagino, campesinos, en los sectores apartados de las cabeceras urbanas del oriente. En medio de la pandemia, ¿qué piensa Salvador? Hubo medidas económicas. ¿Qué se piensa desde el oriente ecuatoriano? ¿Qué se piensa de las medidas económicas que tomó el gobierno de Lenín Moreno en medio de la pandemia? Fíjese, Fernando, que cuando escuchamos la propuesta del señor presidente de la República de crear un fondo para apoyar humanitariamente a quienes estaban padeciendo de esta crisis, nosotros estuvimos totalmente de acuerdo. Sí, hay que hacerlo. Como estuvimos de acuerdo en el año 2016 frente al terremoto allá con nuestros hermanos de Manabí y de Esmeraldas. Hoy también dijimos, sí, vamos, que todos contribuyamos, correcto. Pero en el camino se distorsionaron totalmente las cosas. Se esperaba por lo menos dos cosas en esa ley. Uno, se esperaba que se apruebe la transitoria 11ª y la 15ª, que le daba al sistema de rentas internas mayores herramientas para que puedan recuperar los recursos que el sector empresarial no había pagado sus compromisos de los impuestos. La misma página del sistema de rentas internas da cuenta de que habrían unas 500 empresas que no han pagado, deben desde el año 2018, el año 2019, y sumarían un total de 1.449 millones de dólares. Cuando vimos esos dos artículos que se estaba colocando allí y que le iba a permitir al SDI cobrar esos impuestos, nosotros dijimos qué bueno, porque todos tenemos que cumplir con las obligaciones tributarias. Pero en el camino quitaron esos dos artículos. Y luego también el propio señor presidente de la República dijo que él proponía que los empresarios que habían ganado más de $1 millón contribuyan con el 5%, los que habían ganado más de $1 millón en el 2019 como ganancias, como utilidades. Se esperaba que por lo menos eso, y digo por lo menos porque yo no estaba tan de acuerdo que solamente contribuían los que ganaron más de $1 millón. ¿Y por qué no podían contribuir los que ganaban 900,000? O los que han ganado 500,000? O los que han ganado 100,000? Porque por otro lado, en cambio, el presidente dijo que aporten los que ganan $500 de sueldo. ¿Por qué tienen que aportar los que ganan $500 y por qué no tienen que aportar los que tuvieron una utilidad de 20,000, de 100,000, de 200,000, de 500,000? Y solo aportaban, de acuerdo a la propuesta del presidente, los que tuvieron una utilidad de más de $1 millón. Pero fíjese que al final hasta eso sacaron de la ley. Entonces nosotros hemos dicho no es una ley de apoyo humanitario, es una ley que en vez de apoyar, al final lo que hicieron ya no con la ley, pero con un decreto, quitarle esas 2 horas de trabajo de los empleados y trabajadores y con eso quitar el 25% del salario de nuestros hermanos empleados y trabajadores. Y cuando son ellos precisamente los más afectados por coronavirus, entonces no tiene nada que ver con la ley para el apoyo humanitario, sino para otros propósitos que ya el sector empresarial lo venía buscando desde hace mucho tiempo, que no lo habían logrado y en esta ocasión consiguieron aprovechándose de coronavirus. Sí, o sea, en la práctica
no tiene nada de una ley humana, peor solidaria, porque los trabajadores, recordarás, Salvador, estaban dispuestos a pagar su aporte a partir de la canasta familiar para arriba, ¿verdad? Pero no se dio aquello. Frente a esa situación, ¿cuál es la reacción de los sectores indígenas, de las comunidades, al menos en el oriente ecuatoriano? Preocupados, no sé si me escuchan. Sí, 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 sí. Ahí está. Muy preocupados porque no, pues, o sea, coronavirus ha servido de escudo para que el gobierno y el sector empresarial hagan lo que han venido buscando siempre. Por ejemplo, quitar los subsidios. Ya octubre se levantó la gente diciendo no queremos que topen los subsidios. Se borró el decreto 883. Ahora resulta que el señor presidente de la República revive ese decreto, quita los subsidios de los combustibles a espaldas del pueblo, porque al pueblo le mandan a quedarse en casa, y mientras el pueblo está en casa, entonces ellos se aprovechan de estas circunstancias para quitarnos los subsidios. Pero no solo eso, están avanzando con las privatizaciones de las empresas públicas, aprovechando que el pueblo está ahí en cuarentena, avanzan con esos propósitos, pagan tramos de la deuda pese a que los mismos acreedores, el Fondo Monetario y todos los que tienen los acreedores de la deuda, dijeron públicamente que ellos van a esperar por un tiempo a los países que necesitan los compromisos de la deuda. No estaban presionando el pago. Sin embargo, el señor ministro Richard Martínez, muy voluntario, va y paga cuando el Ecuador necesitaba de esos recursos en ese momento, con el argumento de que tenemos que estar bien, porque si no, estos no nos van a seguir prestando dinero. Este rato veo cómo se discute en el gobierno y los asesores del gobierno, cómo hacer para quedar bien ante los acreedores. Las deudas tenemos que pagar, correcto, pero no puede ser que tenga que estarse pagando las deudas solamente con el criterio de que hay que estar al día para poder seguir pidiendo más dinero. Eso no nos lleva a ningún lado. Hay que pagar la deuda porque debemos, sí, pero no podemos poner la esperanza de vivir solo pidiendo. Tenemos que poner la esperanza en la producción propia del Ecuador y desde ahí tratar de salir adelante. Ojalá alguna vez se priorice la deuda social, Salvador. Ojalá los gobiernos prioricen la deuda social que desde hace mucho históricamente lo deben al pueblo ecuatoriano. Vamos avanzando, vamos avanzando. Vamos al asunto político, que es lo que más le gusta a usted, Salvador. Político electoral. Dentro de la CONAIE hay varios candidatos. Jaime Vargas, Leonidas Diza, Yacu Pérez, Lourdes Tibán, y también está ahí Salvador Quispe. Dentro del sector indígena, política y electoralmente, ¿hay alguna división? De pronto correístas, morenistas, lacistas están un poco arranchando a los dirigentes, por si acaso. Cuéntenos. Bueno, nosotros en primer lugar hemos dicho, esperemos que sea un asunto muy propio del movimiento indígena, porque la propuesta está saliendo de ahí, una propuesta que surge desde el movimiento indígena, pero no para el movimiento indígena, sino para el Ecuador. Y claro, nosotros siempre tratamos de hacer las cosas con la participación, y es por eso que en esta ocasión esperamos que se hagan las elecciones primarias, ¿sí? Una especie de eliminatorias, para utilizar un término más deportivo. Futbolístico, ¿no? Sí, y entonces ciertamente están todos los nombres que usted ha señalado, Fernando. A mí me parece bien. Es más, nos motiva mucho saber que hoy por hoy ya habemos algunos compañeros con una cierta experiencia para poder participar en esos niveles. Algo que en el año 96, cuando creamos a Pachacuti, no teníamos, y teníamos que andar rogando ahí a Taita Freddy Ehlers que por Dios nos dé representando, ¿sí? Y así nos ha tocado, pero hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos ya compañeros con una experiencia que muy bien puede servir ya Salvador, para estos propósitos. Salvador, pero no hay división, no hay pugnas al interior del movimiento indígena por candidaturas. Si es que vamos con ese criterio, con el que voy yo, con este criterio de que voy a participar,
y voy a ponerme en las manos de los adherentes y que ellos decidan soberanamente en las urnas a través del voto secreto, en las urnas que debería colocarse, si es posible, en cada cabecera cantonal, en cada cabecera provincial. Y esa decisión será respetada. Al menos yo voy a hacer eso, ¿sí? Voy a hacer eso, voy a respetar enteramente lo que digan nuestros adherentes. Si salgo favorecido como candidato, pues entonces habrá que hacer todo lo que corresponde ya para participar en las elecciones nacionales. De no ser favorecido, entonces alguien saldrá ganador, alguien saldrá favorecido. Apoyaré con todos mis compañeros, como debe ser, no puede ser de otra manera, apoyaré con todo el gusto, con toda la energía, y de esa manera garantizaré la unidad, porque la unidad no hay que pedir al otro que garantice, la unidad uno tiene que empezar garantizando, Salvador, y eso es lo que estamos haciendo. Esta vez habrá alianzas, habrá candidato propio de Pachacuti y la Conalle, o irá como ha ido desde el 96 a la cola de algún candidato. Esperemos que no, Fernando. Esperemos que no. Lo que yo he comentado aquí, esto es parte de la motivación que nos tiene en esta participación. Que hay que hacer una gran minga, yo creo que sí, Fernando. Tanto para ganar las elecciones, no va a ser fácil, de eso estamos conscientes. Agradezco a ustedes que nos permiten ahora estar en GAFA TV. Y así en algunos otros medios digitales alternativos hemos sido invitados y hemos podido socializar nuestras propuestas, pero fíjese que, por ejemplo, para los grandes medios de comunicación como Ecoavisa, como Teleamazonas, nosotros hemos sido borrados literalmente del mapa, no existimos nosotros para ellos, ¿no? Entonces, por eso digo, no va a ser fácil ganar las elecciones, pero algo habrá que hacer y habrá que ganar las elecciones. Y luego de ganar las elecciones, habrá que hacer una gran minga para poder implementar las iniciativas, los proyectos, las propuestas que tenemos. Eso no lo vamos a poder hacer solos, lo vamos a hacer juntos con el pueblo ecuatoriano y por lo tanto sí es necesario una gran alianza, pero también tenemos que estar muy claros de las alianzas con quienes, ¿no? La derecha ya sabemos para dónde jala. Salvador, ¿con quiénes definitivamente no? No, con el sector identificado con la banca, identificado con estos sectores empresariales que evaden impuestos. No podemos juntarnos con ellos. Pero también hay que reconocer que hay muchos empresarios que sí trabajan honestamente. ¿Con el MAS y Rafael, Salvador? Por el otro lado, yo personalmente, mi estimado Fernando, aunque eso me cueste, ¿sí? Yo personalmente no voy a apoyar la idea de hacer una alianza con entregaron, entre otras cosas, con una ley, porque crearon una ley y entregaron más de 4 millones de hectáreas de nuestros territorios del Ecuador a empresas australianas, a empresas canadienses, a empresas chinas, con el cuento del desarrollo con la minería, sabiendo que ese no es un buen proyecto, no es un buen negocio. Hoy por hoy ya el Ecuador está viviendo, vamos para 2 años en plena producción minera con los proyectos Fruta del Norte y Mirador, el uno con el cobre y el otro con el oro. Salvador, ¿Cuál es el aporte que brindan estos proyectos para el presupuesto general del Estado? Es insignificante. Nosotros no podemos ir en alianza con aquellos que entregaron estos territorios en perjuicio de la naturaleza, en perjuicio del agua y del espacio donde vivimos las comunidades. Así que esas limitaciones están, pero el Ecuador es mucho más grande y las alianzas y la minga irá con el resto de los ecuatorianos. Salvador, para concluir, y gracias por el tiempo, ¿quién le apoya a Salvador en esta precandidatura y para qué quiere ser presidente Salvador Quispe? Bueno, yo espero contar con el apoyo de los compañeros, en primer lugar del Pachacuti, porque este es el primer espacio que tenemos que superar, esta eliminatoria, como he dicho. Espero conseguir los votos suficientes, estamos trabajando para eso, estamos conversando para eso, espero que así sea. Y de no ser así, pues insisto, no es que se termina la vida, esto seguirá, le vamos a poner todo la alegría en esto, a vivir esta participación democrática y seguiremos adelante. ¿Y para qué quiero ir? Bueno, entre tantas cosas, mi estimado Fernando,
para convertirme en una especie de coordinador nacional de los ecuatorianos. Yo no voy a hacer solo las cosas. El Ecuador no necesita de un superdotado. El Ecuador necesita de un equipo que tenga la voluntad para invitar, para llamar, para convocar, para armar una minga, para armar equipos, para salir adelante en temas que nos hacen daño como la corrupción, pero también para salir adelante en temas que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con el turismo, por lo menos el turismo interno, que tiene que ver con la agroindustria, que tiene que ver con el impulso a los emprendimientos, y para eso, por ejemplo, a bajar las tasas de interés, porque ahora nos dicen que quieren generar producción, que quieren generar empleo. ¿Con qué capital vamos a emprender? ¿Y cómo se genera un empleo si no hay un emprendimiento? Así que esas son las ideas, entre otras. Salvador, con esto concluimos. El sector indígena, los sectores comunitarios, ¿están vacunados de la corrupción? Yo no creo que el hecho de ser indígena automáticamente sea que ya no tengamos o no seamos propensos a cometer ese error. Pero sí tengo que decir, Fernando, habemos muchos indígenas que hemos pasado por el servicio público, ¿sí? Perdone que hable de mí mismo, yo he tenido la oportunidad 2 veces de ser legislador, ¿sí? Y he tenido la oportunidad 2 veces de ser prefecto en mi provincia. Y gracias a Dios, sigo caminando como antes, No necesito tener las mansiones o cosas de esas cosas que le alocan a la gente, y entiendo que por eso empiezan a hacer cosas raras. Así como yo, hay mucha gente que tiene clara conciencia de, estando al frente de los recursos, respetar los recursos. Y eso es lo que tenemos que seguir compartiendo, esas experiencias. Yo creo que hay que empezar revisando cómo está nuestra educación, Fernando. La educación de los ecuatorianos tiene que ser complementada para generar respeto, pero también, por otro lado, tomando en cuenta que el tema de educación es lo principal para la lucha en contra de la corrupción, también en la coyuntura no descartamos, por ejemplo, incluir en nuestra Constitución la cadena perpetua, y complementar con la cadena perpetua algunas prácticas de la justicia indígena para estos malos ciudadanos que tanto daño le han hecho al país desde hace muchas décadas. Porque no olvidemos que por ahí vemos a un expresidente de la República que en su momento ya salieron festejando su primer $1.000.000 por allá en el año 96, 97, y siguen. Aquellos deberían estar encerrados. Por eso ahí surge la idea de la cadena perpetua, ¿sí? Pero esos mismos, alguna vez los hermanos indígenas del centro del país, frente a un homicidio, lo que le hicieron es cargarle al muerto desnudos todo el camino, desde la casa hasta el lugar del cementerio. Cosas así, me parece. Ojalá sí tengan un poco de vergüenza, que caminen por toda la Chiris, del norte a sur de Quito. Cosas así que ojalá tengan un poco de vergüenza. Yo creo que hay que poner mano dura para esto, y yo creo que si es que uno da el ejemplo, mi estimado Fernando, y si uno exige a los que forman parte de los equipos de apoyo, uno exige que hagan bien las cosas, y si es que hay un indicio de esta naturaleza, ojo lo que te puede pasar, porque yo no descartaría a un funcionario público hacerle algunas cosas en plena plaza pública de la Independencia. Así es que yo creo que si se da el ejemplo, se puede, no hay que perder la esperanza, mi estimado Fernando, mi estimado Galo. Salvador, el Ecuador necesita una persona honesta, lo importante, honesta, honrada, que quiera trabajar en bienestar del pueblo, no de uno mismo. Así es, eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos. ¿Es posible hacer eso? Sí es posible, mi estimado Galo. Sí es posible. Y yo me pongo, hablo con tanta seguridad. El poder corrompe, dice. Sí hemos visto eso. Hay un dicho por ahí, si quieres conocerle a la persona, dale un poco de poder. Es verdad, han habido casos de esa naturaleza.
Pero también hay lo otro. También hay ciudadanos que han estado en este servicio público y no han caído en eso. Sí es posible hacer. Yo mismo, perdonen que nuevamente hable de mí, porque la certeza y la seguridad le da a uno porque uno ha vivido eso en carne propia. Tengo 4 hijos y mis 4 hijos, ellos hacen sus cosas para vivir. Por ahí, como dice mi hijo el mayor, el Amauta, estoy chambeando, dice, por ahí me pidieron, él está estudiando para ser veterinario, ¿sí? Papi, me dice, me fui, me pidieron que ayude a despostar un animal en tiempos de pandemia, me fui para conseguirme mis chauchitas. Ah, bueno, mijo, me parece bien que trabajes. Y así es como viven mis hijos, y así es como vivimos. Salvador, hay que hacer entonces uso de la reserva ética, de la reserva moral, de la reserva de honestidad, que sí tiene este país, ¿verdad? Que sí eso tiene es la cosa más linda. La cosa más rica que tiene el Ecuador es eso, 2 cositas. El territorio tan rico para producir las papas y todo lo necesario para vivir, y gente joven, y gente trabajadora, gente llena de iniciativas, gente emprendedora. Eso tenemos que coger, esas son las fortalezas. Si hacemos un FODI, ahí encontramos esas 2 fortalezas que me parece suficiente para poder desde ahí seguir adelante. Claro que también tenemos las flaquezas y las debilidades, pero esas, insisto, hay que hacer una minga para seguir dejando atrás y llenarnos de las energías positivas que hay y en grande en el Ecuador. Gracias, Salvador, y también para reivindicar a la naturaleza, nuestra Pachamama, que por los intereses, por la acumulación de capital y de riqueza, ha sido expoliada, explotada y malipendiada. Muchas gracias, Salvador. Muchos éxitos en sus planes. Estaremos conversando. Usted es el primer precandidato que aparece en nuestro programa, pues conversaremos con todos aquellos que se les ocurra ser candidatos, precandidatos, no sé para qué muchos, y hasta la próxima. Gracias, amigos. Gracias, Fernando. Un abrazo para usted, Galo, y a toda su audiencia. Muy amable. Hasta pronto. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.